Dicen que cuando uno desaparece, el mundo empieza a preguntar, que el silencio pesa más que la presencia y que en la distancia se revela la verdad. Me alejé sin hacer ruido, como quien cierra una puerta sin querer molestar. Y en mi ausencia descubrí que el eco de mi nombre empezaba a resonar. La gente busca lo que no tiene, lo que se esconde, lo que deja de hablar. Y yo que solo quería un poco de aire, me convertí en misterio sin intentar. Porque cuando no estás te piensan distinto, te miran sin filtros, te vuelven a armar. La ausencia limpia el polvo del juicio y deja brillar lo que no supieron mirar. Y en mi silencio crecí, me hice fuerte lejos de aquí. La distancia me dio un nombre nuevo, me devolvió lo que perdí. Si me extrañan, que entiendan que a veces solo quiero respirar, que cuando falto me encuentro y cuando vuelvo soy más. La incertidumbre tiene un brillo extraño, una luz que nadie quiere aceptar. Pero cuando no dices nada, los demás empiezan a imaginar. Proyectan sueños, temores, deseos, dibujan versiones que nunca fui. Y entre sus dudas y sus anhelos descubro cuánto impacto dejé en mí. Porque el silencio no es ausencia vacía, es un refugio donde vuelvo a existir. Y aunque algunos tiemblen por no saber de mí, la verdad es que solo intento vivir. Y en mi silencio crecí, me hice fuerte lejos de aquí. La distancia me dio un nombre nuevo, me devolvió lo que perdí. Si me extrañan, que entiendan que a veces solo quiero respirar, que cuando falto me encuentro y cuando vuelvo soy más. Dicen que si un día desapareces, tu valor se multiplica sin razón, que incluso imaginan tu muerte para medir cuánto dolió tu voz. Pero yo no quiero extremos, solo quiero un poco de paz. Quiero que entiendan que mi ausencia no es castigo, es libertad. Y si vuelvo distinto es porque aprendí a escucharme por fin, a no depender del ruido ajeno, a no perderme por sobrevivir. La soledad me dio respuestas que nadie más podía ofrecer, y ahora sé que quien me quiere también debe aprender a perder para volver a ver. Y en mi silencio crecí, me hice fuerte lejos de aquí. La distancia me dio un nombre nuevo, me devolvió lo que perdí. Si me extrañan, que entiendan que no siempre quiero hablar, que cuando falto me encuentro y
A veces irse es la única forma de regresar a uno mismo. A veces callar es la manera más honesta de decirlo todo. Utiliza la ausencia. El concepto de la ausencia y su relación con la percepción social ha sido tema de reflexión en distintas culturas y épocas. A menudo se afirma que la ausencia aumenta el cariño o que el distanciamiento genera un halo de misterio y valor en la persona. Este ensayo se adentra en ese principio, explorando cómo la ausencia, ya sea voluntaria o involuntaria, puede transformar la imagen personal y social, limpiar prejuicios, paradójicamente, incrementar tanto la valía percibida por los demás como la autoestima individual. La idea central que se plantea es que cuando nuestros amigos, familiares o conocidos no tienen noticias nuestras, se despiertan sentimientos de intriga y preocupación, lo que hace que la persona ausente se vuelva objeto de mayor interés. En este sentido, el silencio o la distancia actúan como un catalizador que obliga a reevaluar el valor de la presencia y la identidad. En las siguientes secciones, se abordarán los diferentes aspectos que explican este fenómeno, sus implicaciones psicológicas y sociales, y se reflexionará sobre el modo en que podemos interpretar, y en algunos casos, aprovechar esta dinámica en nuestras relaciones interpersonales. El valor del misterio y la incertidumbre. La importancia del espacio personal. La ausencia puede ser vista como el espacio necesario para que el individuo recargue energías y reflexiones sobre su identidad. Esta idea se vincula con conceptos psicológicos que resaltan la importancia del tiempo a solas para el autoconocimiento y la consolidación de una imagen personal sólida. Cuando una persona se ausenta de la vida cotidiana de sus allegados, estos son llevados a cuestionar y profundizar en la idea que tienen de ella, lo que a menudo resulta en una valoración más positiva y enriquecida de su persona. El mecanismo del interés social. La curiosidad humana es una fuerza potente. El desconocido y lo inusual siempre generan preguntas, y por ende, un interés renovado. En este sentido, el hecho de no contar con información sobre alguien activa un mecanismo psicológico similar a la regla del deseado, donde el vacío en los datos sobre la persona incrementa la importancia atribuida a ella. De este modo, una ausencia prolongada tiene el potencial de transformar el silencio en un medio para resaltar cualidades y virtudes previamente subestimadas. La ausencia y la limpieza de prejuicios. Redefinición de la imagen personal. Cuando alguien desaparece momentáneamente del radar social, se produce una reconfiguración de la imagen que otros tienen de esa persona. Las ideas preconcebidas pueden disiparse, dando paso a una reevaluación. Este proceso de limpieza de prejuicios no es simplemente una eliminación de ideas negativas, sino un restablecimiento de la imagen basada en aspectos que quizás anteriormente pasaban desapercibidos. La ausencia invita a los demás a suspender juicios apresurados y a reconsiderar la persona desde una perspectiva más amplia y reflexiva. Revalorización a través del silencio. El silencio puede ser interpretado como una señal de fortaleza y seguridad en uno mismo. En ocasiones, la información constante y la sobreexposición pueden erosionar el valor místico o especial que se atribuye a una persona. Al no estar siempre presente, el individuo se vuelve más enigmático y sus atributos se intensifican en la mente de los demás. Algunos incluso llegan a pensar en situaciones extremas, como la idea de que si te dicen que moriste, quizá aumenta tu autoestima, haciendo énfasis en la simbología de la pérdida de contacto como una prueba del impacto que nuestra existencia tiene en el entorno. Implicaciones psicológicas y sociales. La proyección del deseo. Desde una perspectiva social, la ausencia puede desencadenar un proceso de proyección en el que los amigos y familiares trasladan sus propias expectativas, temores y deseos sobre la persona que se encuentra distante. En este proceso, cada individuo imagina versiones idealizadas, o en casos extremos, versiones distorsionadas de esa persona, lo que puede incrementar tanto su valor simbólico como su importancia dentro del grupo. Este fenómeno se relaciona estrechamente con el concepto del yo ideal y la necesidad humana de proyectar parte de sí misma en aquellos que admira o estima. El rol de la inseguridad social. La ausencia también puede generar inquietud en quienes se sienten más vulnerables en sus relaciones. La falta de información o noticias puede desencadenar sentimientos de inseguridad, llevando a las personas a cuestionar la estabilidad de los lazos afectivos. Este malestar, sin embargo,
a menudo se transforma en un intento de reconexión que, paradójicamente, eleva el valor percibido de la persona ausente. Con esta dinámica, la inseguridad se convierte en un motor para el reencuentro y el fortalecimiento de las relaciones, ya que la ausencia se interpreta como una situación fuera de lo común que requiere una atención especial. El impacto en la autoestima. Por otro lado, el propio individuo que experimenta el efecto de su ausencia puede observar un incremento en su autoestima. Saber que su falta es notada y valorada por otros genera un sentimiento de importancia y relevancia. Este aumento de autoestima, sin embargo, debe ser interpretado con precaución, ya que podría derivar en una dependencia de la validación externa. La clave está en encontrar un equilibrio, donde la ausencia contribuya tanto al crecimiento personal como a la consolidación de relaciones más auténticas y comprensivas. Estrategias para aplicar este principio en la vida cotidiana. La ausencia como herramienta de autocuidado. El primer paso para aprovechar los beneficios de la ausencia es aprender a gestionar el tiempo en solitario. Lejos de interpretarse como un distanciamiento mezquino o desinteresado, es posible utilizar periodos de desconexión para fortalecerse emocional y mentalmente. La introspección y la meditación son prácticas recomendadas para aquellos que buscan redescubrir su identidad. Al aprovechar estos momentos, se logra un crecimiento interior que, a su vez, se refleja en las relaciones interpersonales, generando una imagen renovada y valiosa. Comunicación estratégica. Aunque el silencio puede ser una herramienta poderosa, también es importante saber cuándo y cómo comunicar la ausencia. La estrategia no consiste en desaparecer por completo, sino en crear espacios de silencio que permitan al entorno redescubrir el valor del individuo. Por ejemplo, dejar periodos intencionados sin contacto puede ser una manera de recargar energías, siempre y cuando se comunique de forma respetuosa y se eviten malentendidos. Esta técnica, empleada de manera equilibrada, puede transformar la percepción de los demás, generando una mezcla de preocupación, admiración y curiosidad. Fomentar relaciones auténticas. Para que el efecto de la ausencia sea realmente positivo, es fundamental cuidar las relaciones interpersonales de base. La ausencia no debe utilizarse como una forma de manipulación, sino como una oportunidad para reforzar los vínculos afectivos. Cuando las relaciones se basan en el respeto y la admiración mutua, la falta de contacto momentáneo se percibe como una pausa necesaria que beneficia a ambos lados, y no como un abandono. Esta postura consciente fortalece el tejido social y favorece el crecimiento personal y colectivo. Finalmente, es importante recordar que, aunque la ausencia puede tener efectos positivos, su utilización debe ser siempre consciente y respetuosa de los sentimientos y expectativas de los demás. Si te preguntan por